de este día y quisiera que pudiéramos revisar un capítulo del libro de los Salmos. Los Salmos es un libro que está casi a la mitad de la Biblia. Es un libro que está dividido a su vez en varios libros y tiene 150 capítulos, de los cuales cerca de la mitad fueron escritos por el rey David. Vamos a estudiar el Salmo 15, que es un salmo precioso, un salmo muy breve, son 5 versículos, pero es un salmo que nos habla acerca de las condiciones que está buscando Dios para que podamos habitar en su tabernáculo, para que podamos morar en su tabernáculo, y a través del estudio podremos entender lo que significa esto. La siguiente, por favor. Salmo capítulo 15, vamos a dar lectura a este pasaje. Dice la Escritura de la siguiente forma: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el propio salmista responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Son solamente 5 breves versículos en los cuales el salmista pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y después se responde él mismo y habla de 10 virtudes, 10 valores que deben prevalecer en la vida de las personas para que podamos habitar en el tabernáculo del Señor. La siguiente, por favor. ¿Quién es el autor de este salmo? El Salmo 15 fue escrito por el rey David, que fue el segundo rey sobre Israel. Estamos ubicándonos aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. Y el contexto histórico de este salmo es un rey, el rey David, que estaba anhelante de poder gozar de la bendición del tabernáculo de Dios. Y para poder entender eso, es necesario que entendamos, que comprendamos lo que representa el tabernáculo. La siguiente, por favor. Hay una pregunta: ¿quién podrá entrar en el tabernáculo? ¿Quién podrá entrar a este lugar? Estaba revisando algunos comentarios bíblicos y en particular me gustó lo que venía en el comentario de Matthew Henry. Es un comentario muy antiguo que revisa toda la Biblia y va analizando pasajes importantes. Y Matthew Henry titula este capítulo como El hombre que Dios escoge. Qué interesante. El hombre que Dios escoge, o el hombre que Dios elige. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué representa el tabernáculo? La siguiente, por favor. Tenemos tenemos la imagen, por favor. Una imagen de lo que es el tabernáculo de reunión. Sí, por favor, gracias. Aquí podemos observar cómo era el tabernáculo de reunión.
El tabernáculo de reunión era una tienda de campaña que se había elaborado en los tiempos de Moisés. Dios le dijo a Moisés en el monte del Sinaí las características, las medidas, las cualidades, las propiedades o el material que debería ser utilizado para hacer el tabernáculo. Y el tabernáculo se componía por un atrio rectangular, y en medio de ese atrio había una tienda de campaña que estaba conformada por diferentes pliegos de cortinas de distintos colores, cortinas de diferentes procedencias. Algunas eran telas particulares, otras eran cortinas de pieles de animales, forros que iban recubriendo esta tienda. Estaba hecha por bronce en la parte exterior, por plata en la parte más cercana y por oro puro en la parte interna de esta tienda. La tienda estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era una parte interna de la tienda de campaña que vemos allí, era una zona en la cual solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año. Y esta zona estaba compuesta por varios muebles que estaban completamente recubiertos por oro fino. Ahora, quiero enfatizar, este tabernáculo fue hecho en el tiempo de Moisés. No había todavía templo de Israel o templo de Jerusalén, como después fue construido en varias ocasiones y después destruido. Si conoce algo de la historia, esto fue lo que precedió al templo. Antes de que hubiera templo en Israel, esto había, el tabernáculo. Y aquí trabajaban los levitas y los sacerdotes, que se pudiera decir que eran como la cúpula ministerial del pueblo de Israel. Allí trabajaban ellos. Y en ese lugar realizaban ofrendas a Dios, realizaban sacrificios a Dios, realizaban plegarias a Dios, adoraciones a Dios, oraban por el pueblo de Israel, oraban por la bendición de Dios. Y este tabernáculo era un lugar muy sagrado para el pueblo de Israel, porque representaba la presencia de Dios. Nada menos que eso, la presencia de Dios. Era algo muy importante, era algo muy valioso, era algo muy especial para el pueblo de Dios. Y de hecho, de vez en cuando la presencia de Dios descendía de forma visible, y el pueblo de Israel observaba cómo descendía una manifestación de la presencia de Dios, y la gente adoraba, porque era Dios en medio de su pueblo. Es decir, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Ahora podemos comprender un poquito más el Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Si regresamos a la lectura del Salmo, por favor. No, a la lectura, por favor. Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Así pregunta David, porque el autor es David, el rey David. Y es importante, dejando el texto aquí, que David anhelaba tanto el tabernáculo que él quiso llevarlo a donde él moraba y pidió que lo transportaran el tabernáculo, porque él anhelaba que la presencia de Dios estuviera cerca de él. Y por eso él preguntaba: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él responde y habla de cualidades y características que deben perdurar en aquellos que desean estar en la presencia de Dios. Algunos han dicho que este salmo habla de quienes entrarán al cielo, de quienes
tendrán la dicha de entrar a la gloria de Dios, porque el tabernáculo representa la presencia de Dios, pero también representa el estar con Dios. O sea, pudiéramos aplicarlo a la salvación, al cielo, a la presencia de Dios, a morar con Él, no solamente aquí, sino eternamente. Y es una pregunta que nos lleva a reflexionar cuál es el tipo de vida, el estilo de vida que Dios está buscando en nosotros para que podamos un día estar eternamente con Dios. ¿Cuántos no queremos esto? Todo ser humano lo anhela, el partir a la eternidad y estar eternamente con Dios, no lejos de Él, no perdido, sino estar con Dios. Pero yo quiero aplicar estas verdades no solamente para la eternidad, sino aún para que podamos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas constantemente. Y David comienza a responder en el verso 2 a la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, comienza David a hablar acerca de características y cualidades del carácter. Ahora, aquí quiero subrayar algo que es importante. No estoy compartiendo aquí salvación por obras, que tenemos que tener ciertas cualidades para ganar nuestra salvación, para comprar nuestra salvación. Que uno, por su comportamiento, por su estilo de vida, va a comprar la salvación, la vida eterna y la presencia de Dios en nuestras vidas. No es así. Definitivamente es por gracia. Jesús lo conquistó en la cruz del Calvario, no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos de obtener algo por nuestras virtudes, actos y comportamientos. Pero es importante subrayar: cuando alguien ha alcanzado la gracia de Dios, cuando alguien ha alcanzado el perdón de Dios, cuando alguien ha alcanzado la salvación de Dios, va a tener ciertas características en su corazón, por gratitud, por amor y por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esa es la característica de aquellos que han alcanzado la gracia, el estar buscando este estilo de vida. Porque si alguien dice: yo estoy en la gracia, pero vive totalmente de forma contraria, haciendo lo opuesto, viviendo en un estándar deplorable, está engañado. Está engañado, no es la gracia. Y es importante entender esto, porque yo leía comentarios que hablan claramente en cuanto a la salvación de Dios por lo que hizo Cristo. Y claro, le damos la gloria a Jesús, y por Él podemos ser salvos, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque dio su vida por nosotros, porque murió y resucitó. Pero cuando alguien ha entendido esto, ha entregado su vida, se ha arrepentido y ha creído en Jesús, va a buscar caminar en estas cualidades, y obviamente eso permitirá que la presencia de Dios se manifieste con libertad en su vida. Ahora sí, podemos ir a las siguientes diapositivas, por favor, donde vamos a ir desglosando cada una de las 10 cualidades de una forma rápida, porque no podemos detenernos mucho en ellas. Pero la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y comienza David respondiendo. Primera característica: el que anda en integridad y hace justicia. Si podemos quitar las segunda y tercera para que vayamos centrándonos en cada punto. El que anda en integridad y hace justicia. Primera característica, primera cualidad que Dios busca en nosotros, que Dios forma en nosotros, que el Espíritu Santo produce en alguien que está caminando en la gracia. Y primera cualidad, que Dios
quiere que haya para que su presencia pueda estar en nuestras vidas. El que anda en integridad y hace justicia. Qué importante es que procuremos caminar en integridad. ¿Qué significa integridad? Significa sinceridad, algo total, no algo parcial, no algo nada más, un porcentaje se lo doy a Dios. El martes de 9 de la mañana a 10:15 de la mañana se lo doy a Dios y el resto de la semana me olvido de Él. No, Dios no quiere eso. Gracias a Dios por aquellos que pueden venir a escuchar su palabra, aprender, a oír. Dios nos habla a través de cada estudio. Pero lo importante no es nada más dedicarle esta hora a Dios, sino dedicarle nuestra vida. A cada momento, estando aquí en la empresa y en la calle, en tu casa, en cualquier lugar. Que podamos decirle: Señor, quiero ser íntegramente para ti, quiero agradarte, no solamente parcialmente, no solamente una parte de mi vida, quiero que integralmente mi corazón sea para ti. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué significa justicia? Justicia nos habla de rectitud, nos habla de obediencia, nos habla de santidad, nos habla de caminar de una forma correcta, buscando hacer aquello que es bueno, apartándonos de lo malo. Es decir, una persona que anhela la presencia de Dios en su vida, es importante que busque agradar a Dios en su comportamiento, haciendo lo recto, haciendo lo justo, alejándose de la maldad, alejándose de la rebeldía, alejándose del pecado, alejándose del robo, del adulterio, de la mentira, de la hipocresía, buscando caminar en aquello que es agradable delante de Dios. Yo sé que estamos hablando de un estándar elevado, pero es lo que Dios va formando en nuestras vidas cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, cuando le buscamos, cuando somos humildes, cuando le decimos: Señor, ven a mi corazón y moldéame. Es cierto, no al primer día que te conviertes vas a alcanzar la total madurez y el total crecimiento espiritual y ser igual que el varón perfecto. Claro que no, pero vamos en un camino ascendente donde procuramos agradarle cada día más y dejar que el Espíritu vaya moldeando nuestro corazón. El que anda en integridad y hace justicia. Y qué importante es que apliquemos cada punto en nuestras vidas. ¿Estamos buscando la justicia? ¿Estamos buscando caminar en integridad? Es una de las condiciones para que podamos morar en la presencia de Dios. La siguiente, por favor. El que habla verdad en su corazón. David añade: el que habla verdad en su corazón. ¿Qué significa esto? La verdad es una virtud que Dios anhela. La mentira es un defecto, es un pecado que Dios aborrece. De hecho, la Escritura dice que Satanás es el padre de toda mentira. Es engañador, es mentiroso. Y una persona que camina en mentira, en engaño, no está siguiendo a Dios, sino todo lo contrario. Dios es el justo, es el fiel y el verdadero. Y Él ama la verdad. De modo que una persona, para que pueda estar en la presencia de Dios, para que pueda gozar de la presencia y para que la presencia de Dios permanezca en su vida, es importante que hable verdad. Hable verdad, pero no solamente con su lengua, hable verdad en su corazón. ¿De qué nos habla esto? Nos habla no solamente de algo exterior, nos habla de algo interno,
de las intenciones. O sea, Dios no solamente busca una obediencia exterior, busca una obediencia de corazón, porque yo puedo aparentar algo por fuera, pero mi intención puede ser sucia, puede ser mala, puede ser perversa, como la de Judas, que estaba dentro de la congregación de Jesús y aún decía cosas que aparentaban una justicia exterior, pero por dentro había robo, había un corazón malo. Había intenciones torcidas, sucias y perversas. Dios desea que podamos caminar con Él procurando una honestidad y una veracidad de corazón. También es importante reiterar en cuanto a este punto que Dios desea que seamos veraces. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada al engaño, está acostumbrada a la mentira, está acostumbrada a la falsedad. Qué importante es que seamos cuidadosos y aprendamos a ser veraces, a ser genuinos, a ser sinceros con nuestra lengua. El que habla verdad en su corazón. La siguiente, por favor. El que no calumnia con su lengua. Y aquí David vuelve a enfatizar en cuanto al cuidado de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es un miembro que puede producir mucho bien o un miembro que puede producir mucho daño. Y dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, que la lengua es un miembro tan pequeño, pero tan difícil de controlar. Tan pequeña es la lengua como el timón de un barco, que es muy pequeño, pero ese timón marca la dirección de la embarcación. A pesar de que es un objeto pequeño, ese objeto, ese timón va a ir conduciendo a la embarcación a un camino recto o a un camino torcido. Así es nuestra lengua. Qué importante es que aprendamos a tener dominio propio y seamos cuidadosos con nuestra lengua. Que nuestra lengua pueda ser para edificar, para bendecir, para instruir, para cosas positivas en las vidas de aquellos que nos rodean. Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus compañeros de trabajo, la gente afuera, que seamos cuidadosos con nuestra lengua. Todos somos tentados en momentos quizá de problemas, de ofuscación, de tensión, a reaccionar de forma impulsiva. Seamos cautelosos y siempre busquemos edificar con nuestra boca. Eso no quiere decir que siempre hablaremos palabras con hojuelas de miel. A veces tendrá que haber una reprensión, un llamado de atención, una exhortación. Y es algo necesario porque es algo bueno. Y tú lo puedes ver en la vida de Jesús. De pronto sus palabras eran consuelo, fortaleza, edificación, ánimo. Pero en ocasiones eran reprensión, exhortación. Y hacía uso de látigo en el templo, tirando las mesas de los cambistas. Y podemos ver la indignación de Jesús ante los fariseos. O sea, la lengua debe ser un miembro que utilicemos con sabiduría, siempre procurando hacer el bien a la gente que nos rodea. No destruir. Hay gente cuyas palabras son como medicina, dice la palabra de Dios en Proverbios. Pero hay gente cuyas palabras son como golpes de espada. Y la espada lastima, hiere y mata. Y las palabras de medicina curan, restauran y ayudan. ¿Sí? El que no calumnia con su lengua.
Qué importante es que aprendamos a guardar nuestra boca. ¿Qué es calumniar? Calumniar es estar hablando mal de la gente, es estar destruyendo o difamando a las personas. Y la calumnia puede ser algo engañoso, la calumnia puede ser algo falso que se diga de alguien. Pero sabes, tú puedes destruir a las personas aún hablando cuestiones que pudieran ser verdades, pero que no son necesarias el estarlas mencionando, porque destruyes la integridad de la gente, la dañas, la afectas. Y aún pudiera no ser una mentira, pero estás destruyendo la reputación moral de alguien. Qué importante es que seamos cuidadosos con nuestra lengua. Evitar los chismes, evitar las murmuraciones, evitar aquello que dañe y destruya el ambiente y la gente que nos rodea. Que procuremos que nuestra lengua pueda ser un miembro que sea de mucha bendición, edificación, instrucción a aquellos que nos rodean. El que no calumnia con su lengua. Sigue diciendo David, ni hace mal a su prójimo. Es decir, es una vida que procura hacer el bien a los demás, que procura ayudar, que procura bendecir, que procura conducir a otros al camino de la rectitud, que procura instruir a aquellos que requieren instrucción, que procura un llamado de atención a aquel que se está desviando, que no hace mal a su prójimo. Que nuestra vida puede estar normada por esta actitud y esta intención. No procurar hacer mal, dañar, afectar. Yo sé que habrá gente a nuestro alrededor que tendrá afecto para con nosotros, y habrá gente a nuestro alrededor que tendrá sentimientos malos para con nosotros. Pero no debemos responder mal por mal. No debemos buscar afectarlos, dañarlos, destruirlos, pisotearlos. No debemos dar ojo por ojo y diente por diente, aun recibiendo algo malo del semejante, sino debemos dar bien por mal, para que podamos manifestar que somos hijos de Dios. El que no hace mal a su prójimo. Qué importante es que siempre procuremos hacer el bien a la gente que está a nuestro alrededor. Y hacer el bien no solamente significa no robar, no matar, no adulterar, no mentir, no destruir, no calumniar, sino también significa en ocasiones apoyar, ayudar, hacer misericordia, predicar la palabra, conducir, un consejo, un ejemplo, tomar de la mano y levantar, animar, fortalecer, apoyar quizá con una despensa, quizá con una visita a alguien que está pasando un momento difícil. El que no hace mal a su prójimo, sino busca siempre hacer el bien. Cuando tú lees la vida de Jesús y observas su ministerio, tú puedes ver cómo durante su vida Él se dedicó a hacer el bien a la gente que le rodeaba, independientemente de que eso representaba en ocasiones el tener que invertir fuerzas, energía, tiempo, etcétera, porque Él sabía que a eso había venido. Y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, y debemos procurar en nuestra vida hacer bien a nuestro prójimo. La siguiente: ni admite reproche alguno contra su vecino. Hay una traducción que dice que no admite reproche alguno en contra de su amigo, así dice. Pero bueno, es otra cualidad. No admitir reproche alguno contra nuestro vecino. Es decir, no dejarnos llevar por chismes. Chismes los habrá, comentarios los habrá, pero muchas veces la información llega distorsionada, llega tergiversada, llega modificada. Y si damos por hecho lo que nos llega de inmediato,
vamos a cometer errores y vamos a actuar de una forma inapropiada. Y cuando nos llega toda la información decimos, ¡zas! La regué, me dejé llevar por el comentario, cuando no era así. Qué importante es no admitir reproche contra nuestro vecino. Esto nos habla de no dejarnos llevar por chismes, por palabras, por murmuraciones. ¿Y sabes algo? En ocasiones las cosas llegan y llegan distorsionadas. Y no porque haya mala intención, a veces de los intermediarios, porque se distorsionan con el paso del tiempo o con el paso de boca en boca. En una ocasión hicimos como un experimento social en un grupo donde pusimos aproximadamente a 7 personas pegadas una de la otra, y a la primera de ellas le pedimos que escribiera una leyenda de alguna experiencia que vivió en un momento dado de su vida. Una leyenda a lo mejor de unas 20 palabras. Fui a tal lugar, viví esto, experimenté esto, tuve esto y lo disfruté. Así una leyenda. Y se le pidió que leyera esa leyenda a la siguiente persona que estaba a su izquierda. Se la leyó una sola vez. Y después la siguiente persona se encargó ya no de leer, sino de platicar lo que había escuchado. Y la otra a su vez lo hizo con la siguiente, y la otra a su vez lo hizo con la siguiente, y la otra lo hizo a su vez con la siguiente, y así hasta que llegaron hasta la séptima. A la última se le pidió que se refiriese a lo que había escuchado. Y cuando se hizo una comparativa de lo que fue escrito con lo que dijo la séptima persona, estaba totalmente distorsionado. Y a veces era contrario. Y a veces eran cosas absurdas, porque ni siquiera entendían bien lo que habían dicho y ya le componían. Y ya le ponían de su cosecha. Y obviamente los estábamos ahí presentes, nos reíamos mucho, porque escuchábamos la diferencia de una versión a otra y no podíamos creerlo. O sea, la versión había caminado solamente 4 metros, 5 metros, y había pasado por 5 o 7 personas que estaban pegadas la una a la otra y ya se había distorsionado. Pero imagínate cuando llega alguien a platicarte algo. Es que me dijo el amigo que su tío oyó que el abuelo pasó esto con la otra, y comienzan ahí a platicarte lo que le dijo el otro, que le dijo el otro, y cuando llega la información, en ocasiones llega totalmente deformada. Pero a veces es información que denigra moralmente a personas. Seamos cuidadosos en cómo la tomamos, porque si la damos por hecho inmediatamente, podemos tomar actitudes inapropiadas para con gente que no hizo lo que escuchamos. Ahora, ¿por qué lo comento? No porque entonces no podamos oír nada. Claro que podemos escuchar, pero simplemente debemos ser sabios y prudentes en tener evidencias, en indagar, en investigar y no dar por hecho inmediatamente lo que me llega, porque si no puedo actuar impulsivamente, arrebatadamente y admitir reproche contra mi vecino. Admitir chismes en contra de mi prójimo, cuando la realidad es que las cosas no eran como se habían dicho. Querido, qué importante es que aprendamos a ser cuidadosos con lo que oímos, con lo que procesamos y con lo que juzgamos y damos por hecho, y aún con lo que hablamos después. No vaya a ser que estemos siendo parte de esta cadena que distorsiona la información y que finalmente pueda provocar muchos daños. La siguiente, por favor. Punto número 6. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es la sexta cualidad de la cual habla David en este salmo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios se agrada de aquellos que se indignan del pecado,
que aborrecen lo malo, que desaprueban la maldad, que no se alegran de la injusticia, aquel a cuyos ojos el vil, el perverso, el inicuo, el impío es menospreciado. O sea, no está aplaudiendo la maldad, no está celebrando la inmoralidad, no está gozándose de la iniquidad. Una persona que dice, no, es que yo no robé, yo no adulteré, pero celebró el adulterio del otro y se rió y lo animó y lo motivó y qué bueno esto, aquello. Dios se desagrada con eso, porque hay un pecado en el corazón, hay maldad en el corazón. Y dice la palabra, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, debemos amar la justicia, debemos amar la rectitud, debemos amar lo que es correcto y debemos indignarnos en contra de aquello que es malo, perverso, sucio, inmoral. No gozarnos de la iniquidad. Lamentablemente el día de hoy mucha gente está habituada a hacer lo malo y mucha gente hace show de sus iniquidades a través de medios de comunicación, a través de videos, a través de shorts, a través de películas, a través de producciones, a través de telenovelas, a través de... Qué importante es guardar nuestro corazón, no gozarnos de la maldad, no deleitarnos de lo malo, no aplaudirlo, no celebrarlo, no animarlo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Independientemente de la corriente de este mundo, es importante que nos mantengamos en la integridad, en la rectitud y en lo que sabemos que es correcto. No porque el grupo de amigos celebre el pecado, bueno, me hago con ellos para que no me desprecien. Qué importante es mantenernos firmes, mantenernos firmes. Apenas hice un viaje con una de mis hijas y sí me gustaría comentarlo, porque estaba ella sentada con un grupo de amigas que no son convertidas. Y de pronto una de ellas comenzó a hablar ahí de astrología y de las estrellas y los astros y los planetas y la suerte y cuestiones de ese tipo. Y de pronto, y yo estaba escuchando porque estaban platicando. Y yo como padre estaba cerca y alcancé a escuchar. Y de pronto oí que una de ellas dijo, vamos a tomarnos de las manos y vamos a hacer un ritual. Ay, yo cuando escuché eso, rápido me puse así alerta. Y mi hija dijo, yo no juego a eso. Yo eso no le entro. Y la joven dijo, si no vamos a invocar a un demonio. Y ella dijo, no, yo no juego a eso. ¿Y sabes qué? Me gocé en mi corazón. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hostil en el cual nos podemos sentir arrastrados por la presión social, por las modas, por lo que hace la gente, por nuestro entorno, por los vicios, por las maldiciones, por las inmoralidades, por las depravaciones. Pero qué importante es que podamos mantenernos firmes en nuestros valores. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No, yo no hago eso. Yo no le entro a eso. Yo no me conduzco así. Cuando yo estaba en la universidad, yo no era convertido, pero yo conocí algo de la palabra de Dios. Y recuerdo que al final de cada semestre, los compañeros varios salían allá a las jardineras de la facultad a embriagarse, a tomar, a drogarse, e invitaban a todo el que pasaba. Y yo decía, yo no quiero drogarme, yo no quiero embriagarme. Y pasaba en medio de las jardineras y literalmente me jalaban los compañeros. ¿Y sabes qué hacía yo? Me resistía y decía no, y les apretaba la mano y me iba, yo no quiero, yo cuido mi cuerpo. Yo no era convertido, pero tenía convicciones y quería guardar mi organismo, quería cuidar mi cuerpo y tenía conocimiento de ciertos principios a pesar de que no había un compromiso cercano con Dios. Y me mantuve firme y hoy lo agradezco porque veo cuál es el fin de aquellos jóvenes hace 25 años
o 30. Y muchos de ellos ya no están. Y otros de ellos acabaron con sus vidas, con sus familias, con sus futuros y con los planes que Dios tenía para con ellos. Qué importante es que podamos mantenernos firmes en aquello que sabemos que es recto, que es bueno y que es justo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. La siguiente, por favor. Pero honra a los que temen a Jehová. Pero la postura totalmente contraria, diametralmente opuesta a aquellos que temen a Dios. O sea, honrar a aquellos que caminan con Dios, animar a aquellos que hacen lo correcto, aplaudir a aquellos que hacen lo justo, honrar a los que temen a Dios. O sea, estar de acuerdo con aquellos que son fieles, que son rectos, que son íntegros, que son justos, que son fieles, que son temerosos, que toman en cuenta a Dios, que lo respetan, que guardan sus mandamientos. El que teme a Dios no es el que está ahí, ay, con mucho miedo de Dios. El que teme a Dios significa que le obedece, que le respeta, que le agrada, que le sirve, que lo toma en cuenta, que lo considera, que le dé el lugar que Él merece. Porque Él es Dios y nosotros criaturas. Honra a los que temen a Dios. O sea, nos habla de dos actitudes, una para con el perverso, una para con el impío, una para con el indecente e inmoral y otra para el que honra a Dios, obedece a Dios, es justo, es recto, es íntegro, es trabajador, es diligente. Qué importante es que haya esta doble actitud en nuestras vidas, con la gente que te rodea, con tus hijos, con tus compañeros, con la gente que está a tu lado, que pueda ver esto, aplaudir al que hace lo recto, al que teme a Dios, al que honra a Dios, al que respeta sus mandamientos, pero honra a los que temen a Jehová. Sigue diciendo la siguiente, 8. El que aún jurando en daño suyo no por esto cambia. Digo, podemos leerlo y a lo mejor no entendemos mucho qué significa. El que aún jurando en daño suyo no por esto cambia, no cambia. Está hablando de gente fiel, de gente que es confiable, de gente que hace compromisos y los guarda, los cumple. No gente que te dice, ay, sí, voy a hacer esto y nunca lo hace. Nos vemos mañana y nunca llega. Te voy a pagar y nunca paga. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o ya no voy a hacer y lo vuelve a hacer. O sea, no hay fidelidad, no hay seriedad, no hay honestidad, no hay constancia, no hay compromiso. El que aún jurando en daño suyo, o sea, me comprometí a algo, me voy a cansar, me va a doler, me voy a desvelar, no importa, me comprometí, lo voy a hacer y me esfuerzo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, procura seguir, hacer, obedecer. Nos habla del compromiso, nos habla del ser fiel a los votos que hacemos, a los pactos que hacemos, a nuestra responsabilidad. Mira qué importante es. Y esto sirve en tu matrimonio, esto sirve con tus hijos, esto sirve en tu trabajo, esto sirve en la escuela, esto sirve en la sociedad. Es una virtud muy valiosa que el día de hoy se está perdiendo. Y Dios quiere que la haya en ti. ¿Te comprometiste? Sé fiel. Hay gente que yo conozco que cuando me dice algo que va a hacer, yo descanso. Porque sé que es fiel. Sé que es responsable, sé que es diligente, sé que es ordenado. Y eso no quiere decir que a veces no se nos olvide algo. Creo que todos tenemos limitaciones. Y de pronto una buena agenda nos puede servir y a veces se nos puede pasar algo. A todos nos acontece. Pero habla de un valor, de un principio, de procurar
ser responsables, procurar ser fieles, procurar cumplir lo que decimos. Y hay gente que se compromete y trae descanso, pero igual hay gente que se compromete y hay zozobra, hay desconfianza. No tienes paz en tu corazón y dices, me va a fallar, no lo va a hacer, no va a llegar, no me va a pagar, me dijo, pero no lo va a hacer. O sea, ya lo conozco, así es, así se conduce. Ya perdió la credibilidad. Pero ¿sabes algo? Alguien que mora en la presencia de Dios, alguien que agrada a Dios, es alguien que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, es importante entender el pasaje. Eso no quiere decir que si te comprometes a algo y de pronto te das cuenta que eso no era correcto, no era bueno, no era justo o no era agradable a Dios, no quiere decir que puedas cambiar. Sí, habrá que cambiar, pero lo harás con responsabilidad. Y lo harás hablando y comentando y explicando y expresando. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de lo primero, la falta de responsabilidad y compromiso. ¿Ok? El que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Noveno punto. No dio su dinero a usura. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Quién es un usurero? Un usurero es alguien que gana prestando a la gente, gana apoyando a la gente. O sea, yo creo que todos en un momento dado nos encontramos con personas a las cuales podemos apoyar y ayudar. Pero si mi intención es ayudar para obtener un mayor beneficio, se llama usura. Y habla de intereses exagerados, elevados, injustos. Y tú puedes ver muchas empresas que se dedican a dar préstamos, ¿no? No, te damos y te prestamos 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Préstamos inmediatos, sin investigar nada de tus antecedentes y del buró de crédito y de nada, y te vamos a dar el dinero. ¿Pero a qué intereses? Y te ahorcan, y ellos se van a enriquecer de eso. Obviamente un cristiano procurará ayudar, y lo hará, pero no buscando beneficiarse del apoyo, sino de apoyar, ayudar en la necesidad del prójimo. En el Antiguo Testamento se permitía dar préstamos, no era pecado, pero obviamente eran préstamos con responsabilidad, con cuidado, y para con el pueblo de Dios, entre israelitas, no había intereses. Hacia afuera los permitía Dios, pero jamás la usura. La usura es algo que no es correcto, no es bueno, no es adecuado, y habla de un corazón donde la gente se está aprovechando de la necesidad del prójimo. Esto se vio en la pandemia. La gente se aprovechó de la necesidad. Un tanque de oxígeno que costaba 500 pesos, 600 pesos antes de la pandemia, ahora los vendían en 5,000, 6,000, 7,000 pesos. O sea, la gente estaba aprovechándose para enriquecerse. Un concentrador de aire que costaba 7,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos. O sea, que produce oxígeno, concentrador de oxígeno. Los conseguías en 40,000, en 50,000 pesos. Cuando costaban 5,000, 6,000, 7,000. O sea, estaban aprovechándose de la gente. Yo sé que aquí hubo tanques que se apoyó a los trabajadores enfermos y ahora a los familiares. Qué distinto. En otros lugares te vendían el concentrador a 40,000 pesos. Eso es lucrar con la necesidad. Y eso está pasando en la sociedad. Una sociedad que tiene un corazón que procura pisar en los demás, obtener beneficios, destruir, enriquecerse y crecer a costa del sufrimiento del prójimo. Y eso no es correcto. No dio su dinero a usura. Qué importante es que este corazón pueda estar en nosotros. Y el último, no admitió cohecho contra el inocente. O sea,
no se corrompió para pervertir la justicia. No aceptó soborno para acusar a un inocente. No aceptó quizá un pago para atacar a alguien que no había hecho lo malo. No admitió cohecho contra el inocente. Mira, si tú vas y haces esto, yo te voy a dar, te voy a pagar, te voy a bendecir, te voy a otorgar. Ok, yo sé que no es correcto, pero lo voy a hacer. Y dañan, afectan, lastiman, destruyen, porque son comprados, son sobornados en contra del inocente. Y obviamente se refiere también a un juicio, donde alguien está para juzgar y sabe que alguien es justo, pero es comprado, es sobornado, recibe cohecho y entonces sentencia en contra del inocente, acusándolo de culpa. Es decir, la palabra de Dios nos invita a ser íntegros, a ser justos en nuestros juicios, a ser temerosos de Dios y no del hombre en lo que hagamos, en lo que digamos, en cómo procedamos o actuemos. Pero si tememos al hombre, eso nos llevará a ir en contra de nuestra conciencia y a hacer lo malo, y a veces aún a lastimar o afectar por quedar bien, por el beneficio que se va a recibir. No admite cohecho contra el inocente. No es sobornable. Es una persona que es íntegra y firme en la justicia, en la verdad y en la voluntad de Dios. Y termina diciendo el salmista, la siguiente por favor: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es lo que dice David en este salmo. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora debemos interpretarlo correctamente, porque si lo interpretamos de forma errada o literal, pudiéramos decir, pues es alguien pues que no puede ser ni tentado, ni puede nunca tener un tropiezo, y no puede nunca desviarse, no está susceptible a ningún error, ninguna falla, o a ningún trastabilleo, ni se va a resbalar. No. ¿Qué significa el que hace estas cosas no resbalará jamás? Nos habla de una estabilidad en nuestra vida, una estabilidad emocional, una estabilidad moral, una estabilidad con Dios, una constancia, una firmeza, una ayuda de Dios, una gracia de Dios. Otras traducciones, por ejemplo, la traducción de la Biblia a las Américas dice: el que hace estas cosas permanecerá firme. O sea, nos da un poquito más de claridad. La Biblia Jerusalén dice: quien obre así jamás vacilará. Nos habla de una vida constante, que no está dudando, ay, sigo o no sigo, camino o no camino, o agrado a Dios o no agrado a Dios, soy cristiano o no soy cristiano. No vacilará jamás. O sea, va a tener constancia, va a tener firmeza. La King James Version en inglés dice: shall never be moved, que significa en español: no será removido. Shall never be moved. O sea, se mantendrá firme. Nos habla de una estabilidad, pero una estabilidad que viene por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, por el favor de Dios y por la presencia de Dios en tu vida. Y si alguien que está caminando con Dios de pronto realiza algo que no fue agradable, de pronto realiza algo que no fue correcto, rápido la conciencia le marca, el espíritu le contrista, hay una convicción de pecado, le pide perdón a Dios, se arrepiente, cree en Cristo y se levanta para seguir caminando. Es decir, va a haber una constancia, va a haber una estabilidad y va a haber una vida de perseverancia hasta el final. Qué hermoso salmo. David, que anhelaba la presencia de Dios. David, que anhelaba que Dios estuviera donde él estaba, que quiso llevar el tabernáculo a donde él vivía. Él dijo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí está el corazón del que Dios elige, del que Dios escoge, del que Dios se agrada.
Qué importante es que procuremos esto, que vayamos en ese sentido y que permitamos que Dios vaya puliendo nuestras vidas para formar este corazón, para que gocemos de la presencia de Dios cada día en nuestras vidas, pero sobre todo para que un día estemos en la eternidad con Dios y podamos entrar en su tabernáculo eterno, porque allá Dios quiere que estemos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Un salmo hermoso, pequeño, pero que contiene grandes verdades de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Pocos versículos, 5, 10 virtudes. Decía algún comentario bíblico, así como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, aquí vemos 10 virtudes que busca Dios en nosotros. 10 virtudes que Dios quiere que perduren en nuestra vida, que sean formadas en ti. Y sí, qué importante es que estés decidido, que quieras hacerlo, que desees esto en tu vida. Sí, Dios lo hace. Dios forma con su Espíritu Santo. La gracia realiza milagros en los corazones. Pero qué importante es que lo busquemos, que elijamos el camino correcto, que le pidamos a Dios que obre en nuestras vidas, que permitamos que Él nos moldee, que Él quite aquello que estorba, que Él pula nuestro corazón. Si te das cuenta, no es religiosidad lo que estamos aquí predicando. Estamos hablando de principios, de valores, de virtudes básicas que el Señor quiere formar en tu vida. Estamos hablando de una relación cercana con un Dios vivo. Estamos hablando de un carácter, de un corazón que Dios moldea cuando uno se acerca a su presencia. Y cuando Dios viene y dejamos que nos moldee, que nos pula, que nos perfeccione, Él sigue formando esto en nuestras vidas. Él sigue corrigiendo cosas de nuestra forma de pensar, de nuestro carácter, de nuestro accionar. Oh, que este espacio que Dios ha concedido para tu vida permita que Dios obre con poder y deje algo en ti, una semilla, una obra del Espíritu Santo, principios y valores que te acompañen toda tu vida y que te lleven a buscar a Dios, a Jesús, entendiendo que eso es lo que Él quiere para contigo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti, que Él es un Dios vivo y poderoso y real y está en medio de nosotros, y que murió por ti y por mí, y nos da hoy la oportunidad a través del Evangelio de que nos volvamos a Él, creamos en Él y caminemos en este sendero, en estas virtudes, en este corazón, dejando que Dios obre en nosotros y nos moldee. Sí, una sociedad perversa, una sociedad inicua, una sociedad cargada de antivalores, pero el Señor quiere formar algo bueno, santo y correcto en tu vida, a través de su Espíritu Santo, a través de su Evangelio, a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de su amor y sobre todo de su presencia en medio de nosotros. El tabernáculo representa la presencia de Dios y es allí donde queremos estar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor.
por mostrarnos el camino. En el nombre de Jesús, gracias. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita, enséñame a amar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita, enséñame a amar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita, enséñame a amar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita, enséñame a amar. Que podamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que podamos rogarle que Él se quede con nosotros. Pero ese es el corazón que Él busca. Que podamos suplicarle que Él forme esto en nuestras vidas y buscarlo para que un día podamos estar en la eternidad con Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.